nos pasamos todas las semanas de un lado a otro, que si voy al trabajo, que si a la facultad, una cosa, siempre estamos deseando tener ese hueco libre para nosotros, para estar tranquilos, para poder ser nosotros mismos, para poder disfrutar y tal, ¿no? Y sin embargo a veces nos damos cuenta de que cuando tenemos ese tiempo que buscábamos, ya no lo quiero, ya no me apetece, ya no, ¿para qué? ¿No? Esto es lo que Viktor Frankl llamaba, por ejemplo, la neurosis dominical. Es decir, en los espacios vacíos del domingo me paso toda la semana esperando tener tiempo y cuando lo tengo ya lo quiero porque es que ¿para qué? Y me da ese decaimiento y eso. Sartre, por ejemplo, lo llamaba la náusea. Te puedes pasar toda la vida intentando conseguir algo y cuando lo tienes, si lo consigues, te puedes sentir vacío. Dices, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está ocurriendo esto y qué sentido tiene, ¿no? Es la idea de que, fruto de nuestra maduración, de nuestra reflexión, de nuestra vida, encontramos en el mundo ciertas cosas que no nos gustan y que nos gustaría no haber visto y que nos gustaría no tener que encontrarnos ahí. Ojalá no me hubiese enterado de esto, ¿no? Porque qué cómodo era cuando era un niño y todo era tan bonito. La idea es que esto, si nos genera sufrimiento, no es porque sea malo en sí mismo, sino porque de forma automática queremos, lo rehuimos y salimos corriendo, ¿no? Y ahí está la negación y ahí está el problema. El problema es que estamos afrontando la existencia sin herramienta evolutiva, y me explico. Para toda situación general, para todo contexto, tenemos una evolución de millones de años que nos ha dotado de, sabéis, ¿no?, diferentes partes del cerebro y estamos preparados. Para el miedo tenemos respuesta evolutiva automática, para todo, para nuestras conductas sexuales, para la sociabilidad, tenemos todo un armatoste de herramientas que nos permite interactuar, que nos permite adaptarnos y que básicamente no nos enteramos que está funcionando. El problema es cuando la reflexión, cuando la propia vida nos enfrenta a cuestiones para las que el ser humano antes no se había enfrentado. Ahí no tenemos ese background del que nos podíamos aprovechar. Ahí no tenemos toda esa parte evolutiva que nos sale de forma automática. No, aquí tenemos preguntas que no sabemos responder, pero que una vez que se hacen no se olvidan y necesitamos responderlas. Nos encontramos cosas en nuestra vida que no es posible decir, bueno, corramos un tupido velo, no. Una vez que nos damos cuenta de algo así, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que nos atascamos. Esta clase de situaciones nos llevan a la angustia existencial. La angustia existencial, nos decía Tolstoy, que aparece sobre todo en lo que él llamaba interrupciones de la vida. Es decir, esos pequeños espacios en los que uno, sin querer, da un paso atrás y mira las cosas y ya no le parecen significativas. Y esto es algo que creo que hay que darle una vuelta, porque considero que este tipo de malestar existencial, que este tipo de angustia, forma parte del proceso de maduración y de crecimiento personal del ser humano, por excelencia. Es decir, llegar a esta clase de cuestiones que nos estamos preguntando no es fruto de un desvío, sino fruto de andar un camino que es estrictamente humano, pero para el que quizás no teníamos herramientas antes, pero es importante, ¿no? Cuestionar el sentido de la vida es síntoma, como decía, de maduración y de crecimiento, y no necesariamente tiene que acabar en una enfermedad. El problema, cuál es el prejuicio fundamental que aquí nos está impidiendo tener este contacto con la angustia existencial que podría llevarnos más allá de donde estamos. La creencia de que es enfermizo todo lo que duele, y esto es falso. Es que el dolor es parte de la vida. Y luego lo explicaré, pero lo que pretendemos es evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento es cuando gestionamos el dolor de una forma errónea y producimos más. Pero la vida tiene dolor. Lo siento por Mr. Wonderful y compañía, pero la vida tiene momentos muy duros. Y esto hay que vivirlo, porque cuando no lo vivimos estamos negando. Ante esto, como decía, vamos a tener dos opciones en esta situación. La primera, la negación. Lo que niegas te daña, lo que reprimes te domina. Esto nos lo han dicho en muchas situaciones, siempre nos va a llevar al sufrimiento, entonces, en fin, como opción no es muy prometedora, pero ya cada uno lo que quiera, pero tendemos a hacerlo de forma automática, o sea que esto es un poco desprogramarnos, ¿no? Cuando huimos, el objeto del que huimos está siempre en nuestra mente, porque yo no puedo salir corriendo y olvidar de qué estaba huyendo. Entonces, la conclusión sería, no intentéis huir, porque no se os va a pasar. Es decir, eso que tanto os daña no va a desaparecer. Por eso, la segunda opción, afirmación, ¿vale? ¿Y qué nos lleva a la superación? Siempre, no, aquí no hay garantía, evidentemente, esto tampoco es un método paso.
pero es la única vía de afrontar ciertas situaciones y de dejar que nos duelan y de tener un contacto con la realidad que sea equilibrado, que sea, bueno, sufriendo el dolor que haya. Lo que se nos está invitando es básicamente que aquello que nos parece tan duro, sencillamente, no que finjamos que nos parece bien, sino que no quitemos la mirada, no se nos pide más. Es decir, todas estas existencialistas lo que nos están pidiendo es mantén la mirada. Nos decía Nietzsche, cuando uno mira largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Vale, ¿y qué problema hay? Mantengamos la mirada, a ver qué pasa. Y quiero empezar con la libertad. ¿Por qué va a ser un problema la libertad? Vale. ¿Cuál es la verdad existencial relacionada con la libertad? Soy libre, soy responsable de mi ser. Esto es lo que podemos decir de forma trágica y es lo que podemos decir también de forma alegre, de forma más jovial. Una cuestión fundamental, parece una paradoja, es que estamos condenados a ser libres. Y aquí podemos discutir de libertades sociales, libertades políticas, pero lo único importante es que por mucho que se nos cercene la libertad, siempre va a haber un espacio de libertad. Uno se decide a través de su arte, básicamente. Y eso pesa, eso duele un poquito a veces. Somos proyectos. Estamos constantemente lanzados al mundo, constantemente estamos mirando hacia adelante, estamos imaginando lo que podríamos ser y llevamos sobre nuestro hombro si nos vamos a acercar a eso. Pero nuestra forma de concebir el presente es siempre lo que soy implica aún siempre lo que seré. Y esta es la idea del proyecto. Estamos lanzados hacia adelante. Entonces, tenemos la obligación de construirnos a nosotros mismos, pero nunca vamos a tener garante de que lo estamos haciendo bien. Porque nunca vamos a saber hacia dónde vamos, porque no hay una moral que nos pueda decir el ser humano es esto, tiene que hacer esto y tiene que interactuar así con los demás. No tenemos eso. Entonces es una obligación de construirnos nosotros mismos sin saber si lo estoy haciendo bien. Constantemente con esa duda pesando sobre nuestros hombros. La experiencia de sentirse abrumado por todo lo que puedo llegar a hacer. Es decir, no es que tengo una libertad limitada, sino que cuando uno lo piensa podría hacer tantísimas cosas que acabamos saturándonos muchas veces. Porque si nos damos cuenta, lo que sentimos que no podemos hacer en realidad no es más que una mediación del miedo que te dice no haga esto porque si no pasa, y ahí lo sentimos con las manos atadas. Pero si quitamos el miedo, la acción es brutal. Cualquiera de nosotros podría levantarse ahora mismo, salir por la puerta y dejar toda su vida atrás. Este es el dilema del ser humano, ¿no? El saberse capaz de lo mejor y de lo peor. Hitler era un humano y Gandhi también. Nos podemos imaginar gente peor y gente mejor, y entre ese espectro, entre esa escala de grises podemos colocarnos a través de nuestras decisiones. Si esto nos asusta, impone un poco, ¿vale? Porque a través de nuestras decisiones podemos convertirnos en la mejor y la peor de las personas. Podemos dejar una huella en el mundo maravillosa o cercenarla y hacer bastante daño. Esto nos lleva a que si tengo esa libertad, tengo la obligación de hacerme cargo de ella. Tengo la obligación de decidir qué es lo que voy a hacer con mi propio destino. De la libertad se deriva la responsabilidad, siempre. Y el aceptar, por mucho que duele, que yo seré lo que yo haga de mí, y será muy extraño que yo encuentre una excusa verdadera para no convertirme en aquello que quería ser. Y aquí no hablo de oficios, no hablo de vivir de tus sueños, hablo de convertirte en la clase de persona que querías ser. Alguien que lucha o alguien que se rinde, alguien bueno o alguien malo, de esa clase de cosas. Alguien que ha hecho uso y una gestión adecuada de aquello que dependía de uno mismo. Podéis querer cumplir vuestros sueños y que la vida no lo permita, sencillamente. Vale, no todo depende de vosotros, pero hay un margen muy amplio que sí. ¿A qué nos lleva esto? A la culpa, en primer lugar. La culpa podemos entenderla como la sensación de no estoy haciendo con mi vida lo que debería hacer. Y probablemente podáis conectar con una experiencia de culpa que no refiere a ningún hecho concreto, que no refiere a algo que le hayáis hecho a alguien, pero sí que podéis sentiros culpables de forma general, ¿no? Es muy útil pensar esto porque cuando sentimos este tipo de culpa, si hacemos un poquito de introspección nos damos cuenta de que no sentimos que estemos a la altura de nosotros mismos. Me gustaría intentar esto pero me da miedo, me gustaría hacer esto pero no lo hago. Nos valen nuestras excusas a un nivel consciente y superficial,
Pero cuando descendemos un poquito al nivel nos damos cuenta de que no nos lo creemos. Sabemos que podríamos intentar otras cosas, no lo estamos haciendo, mi vida no me devuelve el reflejo de mí mismo, no estoy haciendo lo que creo que debería hacer. Y esta es la maravilla del malestar existencial, que siempre tiene una intención positiva. Cuando nosotros mismos no creemos que estamos a la altura de nosotros mismos, el malestar existencial nos pincha y nos hace sufrir y nos dice: puedes hacer lo que quieras, pero yo no voy a parar de hacerte sufrir hasta que tú estés a la altura de ti mismo. ¿Quieres ignorarlo? Vale, ignóralo, pero yo no voy a parar. Ni esta angustia no se te va a ir, ni este malestar, esto se va a mantener. Así que tú sabes lo que hacer, ¿no? Sé cómo podemos hacer equipo con nuestro propio malestar. La forma de vivir la libertad de forma consciente es, en principio, reconocer nuestras limitaciones. Lo que siempre hemos llamado como libertad positiva, es decir, ¿se puede hacer todo? No, no podemos hacerlo todo. Siempre tenemos capacidad de decisión, pero no podemos hacer lo que nos dé la gana, y esto probadlo en la calle, a ver lo que dura ahí. No podéis hacer lo que os dé la gana. Tenéis limitaciones físicas, limitaciones políticas, personales, mentales, emocionales, de todo. Y esto hay que tenerlo presente porque uno no puede hacer un uso adecuado de su libertad si no sabe hasta dónde llega. Necesito saber dónde están los límites para entender dónde está y poder trabajar con ellos. Entonces, importante, reconocer nuestras limitaciones, siempre. Y nos lleva a hacer un uso de nuestra decisión y de nuestra responsabilidad sobre nosotros mismos, pero un poco libre, un poco tranquilo. Un uso de la libertad que acepta la posibilidad del error, pero lo bueno de que no haya modelo, lo bueno de que no haya una forma de evaluar tanto nuestra acción, lo bueno de que no haya algo en lo que tengamos que convertirnos, es que nadie nos puede decir que tenemos que haber llegado a esto y no lo hicimos. Sencillamente podemos probar, podemos decir qué es lo que queremos ser e intentarlo, sin más. Yo soy mi proyecto, yo soy lo que yo haga de mí, voy a intentarlo, y lo decían también los estoicos. Y si la muerte me alcanza intentándolo, maravilloso, porque estaré a la altura de mí mismo en ese momento, ¿no? En última instancia da igual lo que pase, solo importa lo que intenten. El aislamiento existencial. Suena muy duro, pero la idea es: estoy separado del resto del mundo. Soy alguien diferente, que no voy a saber interactuar con los demás. Bueno, conforme vamos creciendo, de pequeño es todo maravilloso, salimos y no nos enteramos de nada, y hay cierto sentido en el que crecer parece que va siendo ir tomando conciencia de los puteos que nos vamos a encontrar, un poquito así, ¿no? Vamos tomando conciencia de nosotros mismos, y podemos decir que tomar conciencia de nosotros es tomar conciencia de que yo no soy esa otra persona, de que hay una distancia, hay un problema de comunicación, hay separación, y en esa separación nos sentimos muy solos. Esto nos lleva a un sentimiento de orfandad, de estoy huérfano en el mundo y no hay nada que me pueda quitar esta sensación, y esto es muy doloroso, porque me gustaría que me protegiesen, porque me gustaría... Cuando uno toma esa madurez sabe que uno tiene que aceptar ciertas cosas. Pero hay una parte de nosotros que nos gustaría que nos volviesen a proteger, que nos gustaría no tener que hacernos cargo de ciertas cosas, y esto duele. No podemos fingir que aceptar esta orfandad y aceptar este aislamiento es como, bueno, pues sigo hacia adelante y ya está. Me da igual, no necesito a los demás. Eso nos puede destrozar. Eso nos puede hacer muchísimo daño. Entonces, esto hay que gestionarlo. Esto hay que saber tratarlo, porque se me está imponiendo una verdad que es: soy alguien diferente de todos los demás, pero no se nos está imponiendo luego estás solo, luego debes de pasarlo fatal porque esto es horrible. Ninguna de estas verdades existenciales, soy libre, ahora estoy solo, significan que la conclusión tenga que ser negativa. Significa sencillamente que en principio no gusta, pero ya está, no tiene por qué ser más doloroso. ¿Cómo superamos esto? ¿Cómo nos planteamos otra forma de vivir esto? Integración e interacción consciente, es decir, es posible interactuar en el mundo, rodearnos de otras personas, no a pesar del aislamiento existencial, sino gracias a la conciencia de esto, gracias a la conciencia de yo soy una persona diferente de todas las demás, eso no me hace peor, eso no me hace mejor, y no puedo pretender que otra persona sea más responsable de mí misma que yo. No puedo pretender esto. Aceptar esto es liberador. Interactuar de esta forma nos permite encontrarnos con personas que, como diré ahora, no las vamos a tratar de una forma utilitaria. Así es como nos encontramos al otro como un otro, alguien diferente, alguien
con el que quiero comunicarme, pero con el que jamás se dará una comunicación total. Porque si yo no me conozco a mí mismo del todo, si yo no siempre sé lo que estoy pensando, ¿cómo voy a poder expresárselo a la otra persona? Que la otra persona está pasando lo mismo. Pero ¿por qué debería ser transparente a los demás? ¿Y por qué no ser transparente me iba a hacer ajeno a los demás? ¿Por qué? ¿Por qué siempre nos gusta pedirle a la vida cosas que no nos está dando como si nos las pidiese? ¿Por qué no podríamos agradecer quizás el hecho de que puedo interactuar con otras personas y que tengo funciones de lenguaje que me permiten tener conversaciones? No como instrumento, porque así encontramos al otro como una persona que nos puede aportar muchísimo, pero no como un objeto de uso que yo utilizo para aminorar mi sensación de soledad. No tengo que utilizar a las otras personas, me puedo acercar a ellas, consciente de que esa comunicación, de que todo eso, de que cuando nací solo y que cuando muera, por ejemplo, voy a morir solo aunque esté rodeado de gente, pero eso no implica que yo no pueda tener contacto con ellos, no implica que no nos podamos acompañar en nuestras soledades sin que esto sea necesariamente negativo, sino que es que la vida es así. ¿Y por qué tendría que ser de otra forma? ¿Por qué eso va a implicar que no podemos interactuar, que no podemos entender, que no podamos realmente tener unas relaciones de calidad, unas relaciones de comprensión? ¿Por qué? Otro problema, el tercero, o hablaré de 4, es la huida ante la muerte. Y la verdad existencial que tanto nos duele y que nos cuesta es aceptar que soy mortal, luego voy a morir, punto. Un condicional básico que nos duele mucho porque parece que esto lo sabemos siempre. Sí, yo sé que voy a morir. Pero en ciertas situaciones nos damos cuenta de que lo sabemos, digamos, de boquilla, lo sabemos a nivel superficial, pero no parece que lo hayamos asimilado. La mente humana no es capaz de concebir esta experiencia de aniquilación, no es capaz de concebirse a sí misma no existiendo. Entonces automáticamente busca herramientas para esto. La muerte no es un evento, pero lo vivimos como si lo fuese. Fingimos que la muerte es algo que te pasa una vez en la vida al final. Y realmente parece que solo tenemos ese contacto con la muerte obligado cuando se muere otra persona. Y siempre lo vivimos como una desgracia. Y siempre nos sorprende. Es decir, es una parte de la vida innegable, es un sello que llevamos desde que nacemos, pero cuando alguien muere, a pesar de ese dolor, lo trabajamos y lo vivimos como una desgracia. Es que se ha ido a estar como si no supiésemos que eso iba a pasar. No digo que tengamos que vivirlo sin dolor, pero sí que está ese puntito de sorpresa que demuestra que hemos estado ignorando toda esta presencia de la muerte. No es un evento que ocurra y que sea negativo, es parte de la vida por necesidad. La muerte es una condición existencial, es la condición de posibilidad de la vida. Lo que está vivo va a morir, y si no fuese a morir no estaría vivo. O sea, esto es así, sí o sí, pero sin embargo lo vivimos como una desgracia que evidentemente no queremos que llegue, pero quizá convendría mirarlo un poco más de frente por estas consecuencias negativas, por estos tipos de huida, estos intentos de trascender que nos pueden dominar en ciertos momentos de nuestra vida, nos pueden generar cierta angustia y no sabemos cómo gestionarla, no sabemos cómo salir de ella. Y eso no significa que tengamos que vivir constantemente huyendo de la muerte, sino que tener conciencia de este hecho es algo que en principio puede doler, pero que luego nos puede aportar muchísimo, a pesar de que inicialmente provoque dolor porque no es enfermizo todo lo que duele, como decía al principio. ¿Cómo podemos superar esta sensación de huida, esta huida constante en la que estamos inmersos? La muerte nos permite reconocer la belleza de lo efímero, de lo que sabemos que se va a acabar, de lo que se está acabando. ¿Y si la belleza realmente de un atardecer no fuese únicamente esa amalgama de colores que tiene, eso que estéticamente en sí mismo es precioso, sino el hecho de que está en constante extinción? Yo tengo la intuición de que si el atardecer, cuando nos está fascinando, se congelase y se quedase quieto, probablemente dejaríamos de mirarlo. Probablemente perderíamos la atención. Porque hay en esa extinción, hay algo que se está yendo, y ahí es ese punto de belleza. Porque eso nos devuelve a la belleza del momento. Si fuésemos inmortales, no sé si seríamos capaces de motivar, no sé si podríamos tener ilusión realmente por la vida, pero sí que es cierto que una parte importante que hace que cada momento tenga valor es que tenemos una sucesión de momentos que no sabemos hasta dónde va a durar y que el que estamos viviendo ahora mismo no sabemos si va a ser el último. Y este es el último problema del que os voy a hablar,
que conecta directamente con la primera experiencia de la que os hablaba de la angustia existencial, ¿vale? Esta es la idea de que la vida no tiene sentido. De nuevo, podríamos discutir sobre creencias religiosas, sobre las cosas. Para mí lo más importante es que, aunque haya fe, haya religiones, haya otras explicaciones, ninguna es lo suficientemente contundente como para respondernos a todas nuestras dudas. Entonces, ¿por qué no nos planteamos que quizás no tendría sentido? ¿Vale? ¿Y por qué necesariamente esto es malo? La cosa es que parece que tenemos una voluntad de sentido, tenemos un radar constantemente activado que busca sentido en las cosas. Nos relaja encontrar estructura. La mente humana se relaja muchísimo encontrando patrones. Los patrones nos permiten predecir. Nos dicen que cada cosa está colocada en su sitio, que forma parte de algo mayor y que tiene cierto orden, cierta coherencia y cierta, quizá, bondad. Nos gusta que haya leyes, nos gusta que las cosas sigan un curso. Pedimos sentido al mundo, pero no hay respuesta. No sabemos si la vida en sí misma tiene sentido, si hay un sentido dado, previo. La cosa es que cuando lo buscamos no hay un evento que todos podamos reconocer que nos diga sí, tranquilo, la vida tiene sentido. No lo digo, pero vendrá. No hay nada de esto. Y el hecho de que no haya respuesta nos hace hacer la pregunta cada vez más alto y buscar otra forma de responderla, siempre de forma positiva. Nos vemos sin plan, sin destino, sin protección, porque no sentimos que formemos parte de algo mayor, que nos dé una identidad, que nos dé formas parte de esto, que tiende hacia esto. No nos sentimos parte de un proyecto grande, no vemos que tengamos un destino. Ahí surge esa responsabilidad que dice, si yo no hago nada conmigo mismo, no pasa nada, no tendrías que haber llegado a otra situación. En definitiva, no encontramos un sentido al que aferrarnos que nos explique quiénes somos, cómo es el mundo y cómo deberían de ser y qué es lo que se supone que tenemos que hacer. No se nos dice nada. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Tenemos derecho de exigirle sentido al mundo? Porque nosotros seamos racionales, el mundo, ¿por qué no podría ser azaroso? ¿Por qué el hecho de que nosotros existamos significa que tenemos que existir para que haya algo más? ¿Por qué esto tiene que ser así? Y si realmente tenemos derecho a frustrarnos porque esto no sea. Vale, queremos que haya un sentido dado, pero también no es posible construir un sentido. Que la vida no tenga un sentido previo significa que vamos a vivir vidas sin sentido. ¿Por qué esa comodidad, esa vagueza de el sentido de mi vida o me lo dan o no lo voy a tener? Si no tengo ninguna obligación de ser nada, si no tengo ningún destino, si no hay ninguna norma previa, ¿por qué no puedo utilizar la vida como ese espacio de libertad, como ese espacio en blanco para crear algo, para convertirme, para ser en aquello que yo decida, para hacer lo que crea que es importante? ¿Por qué buscaríamos esa protección de intentar asemejarnos a una idea diferente, una idea de hombre o de mujer? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos decidir nosotros nuestro propio ser? ¿Por qué no? Si sabemos qué nos hacemos en nuestros actos, ¿por qué no cogemos la tarea realmente de hacerlo? ¿Puedo tener una vida con sentido? Por supuesto. ¿Cómo? Construyéndolo, creándolo. Complejo, pero posible. Caemos en un error muy constante y muy común, que es pensar que si algo no tiene sentido, carece de valor. Como, ya está. Además, solemos utilizarlo así. Es que la vida no tiene sentido, como depresión absoluta. ¿Pero por qué? ¿Por qué queremos ese modelo, no? Valorar no es solo un acto de reconocimiento. Yo no valoro algo únicamente porque reconozco el valor que tiene. Valorar es un acto también de creación. Valorar es un acto en el que uno es agente y puede generar valor. ¿Por qué? Porque yo empiezo una relación con el entorno, una relación con otras actividades en las que yo puedo ver otra parte de ella. No necesito que se me reconozca un valor previo. Puedo darle yo uno nuevo sin necesidad de generarlo. Y entiendo un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. Esto lo dijo Nietzsche. La creación absurda, esto nos invita a Camino. Camino habla del absurdo como cuando uno supera ese intento de encontrar la racionalidad del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a decir que la base de lo real es absurda y no tiene ningún plan divino? Aunque digan, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos crear sobre ese terreno pantanoso? Él nos invita a la creación absurda, que es aquella que es consciente de que no va a trascender, que no va a tener esa trascendencia y no la quiere, pero es que además de hecho lo hace como rindiendo culto a ese absurdo, a ese efímero, que la vida no va a permanecer nada que yo construya estupendo,
Pues lo haré creándolo, lo haré afirmando esto. No sé si habéis visto estos dibujos que hacen algunos monjes budistas con granos de arena, de colores, que se pasan semanas construyéndolo, dándole unas pequeñas piezas, y pasan realmente semanas haciéndolo. Y una vez que los acaban, meditan un poco y los destrozan, sin dudarlo, en un segundo. ¿Por qué? Porque para ellos es estúpido intentar crear algo que no se destruya en un mundo en el que todo se destruye. A esto me refiero. ¿Por qué no hacer de mi vida algo muy potente? Sencillamente porque mi vida vaya a acabar. No puede ser eso el motor realmente de una vida con sentido. Esto es lo que nos invitaban, la vida como obra de arte. Es decir, de verdad nos gustaría que la vida fuese como estos blogs de dibujos donde nos vienen los numeritos y tenemos que elegir el 3 naranja, el 4 el azul. ¿Esa es la vida que queremos? ¿O somos capaces de imaginar la vida, de verla tal y como es, que es un lienzo en blanco, y atrevernos a dar brochazos? ¿Qué nos pasa cuando intentamos esto? Que sentimos ese peso de, como de un brochazo mal, ya he jodido el cuadro y ya eso no lo voy a poder borrar. Sí, exactamente así funciona la vida. De nuevo, ¿qué criterio de belleza, qué canon, qué clase de cuadro tenéis que hacer que se compare con otro? Es vuestra vida, punto. Hacerlo lo mejor que sepáis, ir creando, ir dando brochazos y a ver qué sale. Ir disfrutando de esa libertad que tenéis, que es una de las pocas cosas realmente que no nos pueden quitar. Si queremos bailar, no nos podemos quejar de que la vida no nos ha puesto una pista de baile delante. Porque si quieres bailar, puedes bailar en una ciénaga, puedes bailar en un charco, y si necesitaras esa pista de baile, quizá no querías bailar. ¿Vale? Solo por continuar con la metáfora. Si de verdad queréis tener una vida con sentido, si queréis hacer algo con vosotros mismos, podéis hacerlo. Y esto es también una invitación a preguntaros qué es lo que os podría estar frenando, qué sentido tienen todos esos miedos, por qué, qué pasa. Y es que podría pasar, y va a ser peor eso que estar quizás en la vejez echando la vista atrás, es decir, pude intentar todo esto y no lo intenté, por miedo. Nos decía además Viktor Frankl que teníamos que pensar en la vida como si tuviésemos dos, no una, sino dos vidas. Dice, imagínate que tienes dos vidas, naces, mueres, naces otra vez y te mueres. Pero piensa que ahora mismo estás en la segunda vida, ya has vivido la primera y estás a punto de hacerlo exactamente igual de mal que en la primera. En la primera quisiste hacer algo creativo, pero la época era mala, así que oposité. Quería enamorarme, pero en fin, encontré a alguien que me cuidaba y yo qué sé, ¿no? Es que tampoco está mercado, ¿no? Como va... Y me quedé así, vale, pues esto lo hiciste y no te fue muy allá, y estás a punto de repetir lo mismo. No necesito que os creáis que habéis tenido otra vida antes, pero esta metáfora a mí me resulta muy útil. El error no es ceguera, el error es cobardía. Cuando no podemos hacer algo, esa confusión que solemos tener a veces, es que no sé qué hacer con mi vida. ¿De verdad no sabes qué es lo que tienes que hacer? O sabes qué es lo que tienes que hacer, pero te acojona tanto que la confusión es tan liberadora de ay, si lo supiera, lo haría. Dejaría el trabajo, pero es que no lo sé de verdad, estoy bloqueado. ¿Estás bloqueado de verdad? ¿O es que si me imagino, si fracaso, pues fracasa, ¿no? Nietzsche nos dice, ¿cuánta verdad puede soportar el hombre? Porque esta clase de verdades nos hace mucho daño, pero lo único que se nos pide es que la miremos a la cara. Entonces, me gustaría acabar con esta reflexión de ¿cuánta verdad puede soportar el hombre? ¿Cuánta verdad creéis que podéis soportar? O al contrario, si estáis dispuestos a pagar el precio de no soportarlo. Es decir, ¿cuánta vida estáis dispuestos a perderos solo por negar la propia vida? Y muchas gracias.